Hola a todos, bienvenidos al análisis comercial del oro. Entonces, en este video, analizaré una operación que realicé con oro ayer, ¿verdad? Ahora bien, normalmente no opero nada que no sea eur/dólar en Enkiwe, pero recibí demasiadas solicitudes me piden que haga un desglose del oro, así que aquí estoy. Aunque solo opero en eur, también observo y analice también el marco temporal alto de otros jugadores como Bitcoin y el oro. No los cambio, pero si los miro para buscar oportunidades a largo plazo si ofrecen alguna, ¿verdad? Muy bien, entremos en el desglose. Entonces sabemos que como traders intradía, nuestro principal. Los marcos temporales son el de 4 horas, el de 1 hora y el de 15 minutos, ¿verdad? Pero esos no serán los únicos marcos temporales que vamos a utilizar. Todavía utilizaríamos los marcos temporales más altos, como el semanal y el diario para nuestro análisis de marco temporal superior. Ahora, vamos a utilizar el diario y el semanal. Marco temporal para 3 objetivos o propósitos, ¿verdad? Y estos 3 objetivos son, en primer lugar, determinar nuestra liquidez extraída en un marco temporal superior, ¿verdad? Para determinar un sesgo de marco temporal más alto para nuestras operaciones. Y por último, pero no menos importante, los usaremos para generar una narrativa para nosotros. Y luego esa narrativa nos va a ayudar. Generar una idea comercial en el marco temporal inferior hacia la liquidez extraída que hemos determinado en el marco temporal superior, ¿verdad? Ese será nuestro objetivo en estos plazos. Ahora bien, esta narrativa que vamos a determinar va a ser conceptual y contextual, ¿verdad? Y lo que quiero decir con eso es que vamos a para utilizar estos conceptos como perfiles de mercado, niveles clave, rangos de negociación, rangos de datos evita y así sucesivamente, que son conceptos objetivos, mecánicos y lógicos, ¿no? Vamos a utilizarlos juntos de manera lógica. Marco y de manera conceptual para determinar una narrativa. Eso es lo que vamos a hacer en estos periodos de tiempo, ¿verdad? Ahora, aquí en el marco temporal semanal, podemos ver que estamos claramente en una tendencia alcista, ¿verdad? Ahora bien, no he llegado a esa conclusión basándome en patrones. O por lo que he visto no lo he dicho. Eso solo porque puedo ver que el precio está subiendo, ¿verdad? Ahora bien, obviamente eso es un factor. Pero la razón principal por la que llegué a esta conclusión que el precio esté en una estructura alcista se basa en el hecho de que el precio está rechazando los mínimos, ¿verdad? Aquí se puede ver una ruptura por encima de los máximos, lo que indica una estructura alcista y puedes verlo en los gráficos, ¿verdad? Ahora tenemos toda esta acción del precio aquí mismo, pero no tenemos que lidiar con nada de eso. Nuestro objetivo aquí es simplemente determinar qué hará el precio esta semana en particular y cómo se desarrollará este rango semanal, ¿verdad? ¿Y en qué dirección se desarrollará todo esto? Esos son nuestros objetivos clave en estos plazos, ¿verdad? Si tuviera que explicarle a un niño de 5 años lo que vamos a hacer en estos periodos de tiempo es simplemente determinar y simplemente anticipar cuál es el rango semanal que vamos a hacer esta semana en particular, ¿verdad? Ese es nuestro principal objetivo, ¿verdad? Ahora, ampliemos y analicemos esta acción del precio aquí mismo. Ahora bien, en este caso se podría haber esperado cualquier cosa en el pasado, ¿verdad? Podrías haber estado equivocado. Podrías haber tenido razón. Ese no es el punto. Olvídate de lo que esperabas, ¿verdad? Aquí solo concéntrate en lo que el precio te dice en este momento, ¿verdad? Ese es tu objetivo. Ahora aquí podemos ver que, en primer lugar, tenemos este bloque de órdenes, tenemos este nivel clave en forma de bloque de órdenes para nosotros, ¿verdad? Ahora bien, la razón por la que este es un nivel clave válido es, en primer lugar, que ha eliminado la liquidez. Y en segundo lugar, ha llenado de liquidez el formulario para rellenar este FVG aquí mismo, este FVG. Entonces, basándome en estos dos factores, voy a considera esta vela en particular, como un nivel de clave válido y lo llamaremos un bloque de orden, ¿verdad? Ahora bien, la razón por la que he llamado a esto una orden válida es el bloque o un nivel clave válido no lo es porque es la última vela de cierre a la baja antes del muévete más alto o lo que sea que te hayan enseñado, ¿verdad? Ese no es el caso. La razón por la que lo considero un nivel clave se debe a dos factores lógicos, que es que sacó liquidez y llenó liquidez. Ahora recuerda lo que te dije en los capítulos anteriores. La única razón por la que cualquier acción del precio, como cualquier forma de acción del precio, se considera clave. El nivel es porque hace cualquiera de estas cosas, cualquiera de estas 3 cosas. Genera liquidez, llena liquidez o saca o purga liquidez. Si una determinada acción del precio hace cualquiera de estas cosas, se llamará el nivel clave y el precio van a utilizar ese nivel en particular. Acción del precio como referencia futura para reaccionar, ¿verdad? Ahora olvídate del maldito color o del último cierre. Vela o de cerca o lo que sean esas cosas, ¿verdad? Estos se basan en patrones y no van a funcionar para usted. La razón por la que no funcionan para ti es porque en primer lugar, no son objetivos, lo que significa que no puedes convertirlo en una operación comercial. Modelo que te ofrecerá un resultado consistente a largo plazo, ¿verdad? Ese es el problema con las cosas que son subjetivas y no objetivas.
Por eso te estoy enseñando las cosas que podría usarse de manera consistente y lógica, ¿verdad? Y eso podría ofrecerte un resultado consistente, ¿verdad? Ahora, entremos en el desglose y veamos qué tenemos aquí. Bien, entonces aquí mismo, este es nuestro nivel clave, ¿verdad? El precio cerró por encima de él y ahora se utilizará como soporte y una referencia futura para que el precio reaccione, ¿verdad? Entonces, puedes ver que lo probamos una vez aquí y luego volvimos y lo probamos nuevamente. Y también probé este bloque de rechazo aquí, que es la semana de este bloque de orden. Y el precio reaccionó a partir de ahí. Subió más y la semana pasada cerró justo aquí. Ahora olvídate de lo que podrías haber esperado, ¿verdad? Ese no es el punto. Solo hay que mirar lo que ha hecho el precio en el pasado y cómo ha reaccionado a ciertos niveles y qué implica hacer en el futuro y dónde podría potencialmente dirigirse hacia eso en un futuro cercano, ¿verdad? Y en base a estos factores, podemos claramente, mira aquí que el precio reaccionó a esto. Bloque de orden y ahora ha cerrado aquí justo debajo de este máximo aquí. Así que ahora dime cuál es el siguiente paso. ¿Qué va a pasar con el precio o qué es lo siguiente? O el próximo sorteo donde el precio potencialmente podría subir, ¿verdad? Es bastante obvio, ¿no? El precio cerró justo por debajo de este máximo. Y reaccionó a este bloque de órdenes y la estructura es alcista. Puedes ver que construimos una narrativa contextual y conceptual. Ahora dime cuál será nuestro sorteo liquidez, nuestras compras y nuestra narrativa, ¿verdad? Por supuesto, va a ser alcista y la liquidez extraída es mayor, lo cual es alto. Aquí mismo y lo determinamos basándonos en la acción del precio anterior utilizando conceptos como niveles clave, perfiles de mercado y todos estos otros conceptos, ¿verdad? Así que puedes ver que, en base a esta acción del precio, aquí mismo, en base a lo que había sucedido en el pasado y en base a lo que ha hecho el precio en el pasado, nos está diciendo una cosa, este precio va a subir hacia ese máximo aquí. Así es como se determina la liquidez requerida y su sesgo. Es así de simple, pero debes recordarlo. Tiene que ser lógico y tiene que ser conceptual y contextual, ¿verdad? Ese tiene que ser el aspecto clave. Además, al mismo tiempo, esto no es todo, ¿verdad? Todavía tenemos que discutir otras cosas y otros conceptos también que van a ayudar nosotros en nuestro análisis de marco temporal superior, ¿verdad? No creas que lo has logrado porque aprendiste esto, ¿verdad? Todavía tienes mucho por descubrir, ¿verdad? Ahora, bajando al marco de tiempo diario, podemos ver que la vela de la semana pasada cerró justo por debajo de este máximo y el viernes tuvimos esta luz de vela aquí, que probó este máximo aquí y llenó la liquidez. Entonces ahora no tenemos ninguna liquidez sin llenar debajo de nosotros, ¿verdad? Tenemos liquidez, solo tenemos liquidez arriba en forma de este máximo aquí, lo que implica que el precio va a subir, ¿verdad? Así que ahora nuestro trabajo en el marco de tiempo elevado se está cumpliendo. Teníamos 3 trabajos allí, teníamos 3 objetivos. En primer lugar, construir una narrativa y eso lo hicimos para determinar nuestra liquidez extraída. Y determinar un sesgo y eso es lo que hemos hecho ahora. Ahora vamos a bajar al marco de tiempo de 4 horas y encontrar un CRT en un momento clave y entonces nos posicionamos y ese CRT en particular hacia la liquidez extraída que hemos determinado en el marco temporal superior, ¿verdad? Ese será nuestro trabajo en los marcos temporales inferiores. Ahora, en las 4 horas, en primer lugar, voy a para ajustar los horarios de apertura y cierre aquí para que podamos ver dónde estamos en el rango semanal, ¿verdad? Y vamos a utilizar eso para ayudarnos en nuestro análisis. Ahora haré un capítulo aparte sobre los horarios de apertura en el nivel 2 para explicar para qué se utilizan y cómo se utilizan, pero discutamos esto primero. Entonces sabemos que el sorteo es mayor, ¿verdad? Así que ahora nuestro trabajo es comprar por debajo de la apertura diaria y semanal y aprovecharla al alza. Si la liquidez extraída es mayor, su trabajo sería comprar por debajo del tiempo de apertura, comprar por debajo de la apertura de la vela y subirla más alto. Ahora analicemos esta acción de compra aquí. En primer lugar, podéis ver que el viernes, el precio bajó más, se eliminó la liquidez. Y llenó la liquidez con esta vela particular aquí. Así que esta vela ha hecho 2 cosas. Ha sacado liquidez en forma de este CRT bajo y ha llenado liquidez en la forma de probar este FVG y este bloque disyuntor aquí mismo, ¿verdad? Entonces ahora, cuando el precio cierra por encima de este nivel en particular, vela, se convertirá en un nivel clave para nosotros y lo puedes ver aquí mismo. Cerró por encima de él y se convirtió en un nivel clave, que se va a utilizar para una reacción superior.
Ahora puedes comprobarlo con esta vela semanal. Está abierto, inmediatamente probamos esta clave. Nivel aquí mismo en forma de bloque de orden, ¿verdad? Pero lo probamos en el momento equivocado, ¿verdad? No fue un mal momento, pero básicamente no se probó en un momento clave, ¿verdad? Yo era el momento más favorable para nosotros sería el precio lo había probado tal tiempo tal como la zona de muerte abierta de Londres o la zona de muerte abierta de Nueva York, ¿verdad? Esa es nuestra anticipación y expectativa. Pero eso no sucedió, ¿verdad? Price lo probó en un momento equivocado, ¿verdad? ¿Cuál no era el momento que estábamos buscando, verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Aquí está, mantente fuera de este movimiento. Y no participar porque ya ha probado este nivel clave en un momento diferente, lo cual no es favorable para nuestro sistema comercial. Así que nos mantendremos alejados a menos que el precio toma toda la liquidez nuevamente en forma de esto. CRT y prueba el umbral medio de este orden bloque, que es un nivel clave refinado en sí mismo, ¿verdad? Este umbral medio en sí mismo es un factor importante. Nivel clave que aún no ha sido probado y el precio podría probarlo y reaccionar en consecuencia, ¿verdad? Ahora bien, tu expectativa aquí sería esperar precios más altos, ¿verdad? A menos que el precio ya haya probado el nivel clave. Y como dije antes, te perdiste el movimiento. Y ahora te quedarás fuera y te mantendrás alejado del riesgo. Pero si en algún caso el precio prueba ese umbral medio y saca ese CRT, ¿no? Lo cual no fue probado antes, ¿verdad? Luego puedes negociarlo y esperar precios más altos nuevamente, ¿verdad? Ahora lo que estoy tratando de decirles aquí es que no fuercen una idea comercial en este momento. Déjame explicártelo, ¿vale? Si estás aquí y el precio no lo ha hecho. Esta acción del precio aquí, entonces deberías. Espere precios más altos de inmediato porque el precio ha probado un nivel clave y ahora va a subir más aunque el umbral medio aún no se haya probado, ¿verdad? Aunque ese es un escenario para nosotros, pero no vas a forzarlo, ¿verdad? No vas a forzar esa idea en particular. En ese punto porque el precio en ese momento te está diciendo que ha probado esta clave nivel y te quedarías fuera porque el precio lo probó en un momento desfavorable. Entonces te habrías quedado fuera, ¿verdad? Pero entonces el precio hace esto aquí y se fue. Baja para probar el umbral medio y saca liquidez en un momento clave. Entonces, en ese caso, puedes comenzar a buscar operaciones porque ahora el precio ha probado un nivel de clave diferente, que es este umbral medio de este bloque de órdenes y lo ha hecho en un momento clave, ¿verdad? Entonces ahora, en función de lo que te indique el precio, puedes realizar una operación aquí mismo. Puedes ver que no forzamos nada aquí. Simplemente esperamos y esperamos para ver qué nos decía el precio y luego hicimos transacciones en base a eso y no forzamos nada. No forzamos ninguna idea en absoluto. Simplemente tomamos un negocio y generamos una idea comercial. En base a lo que nos dijeron y a lo que hicieron, ¿no? Ahora, otro escenario podría haber sido que el precio hubiera subido inmediatamente, sin darnos entrada, lo cual hubiera estado perfectamente bien para nosotros, ¿verdad? Porque vamos a perder operaciones, son inevitables. Solo tienes que ver lo que te dice el precio y no forzar nada, ¿no? Espero que hayas entendido lo que te he dicho aquí. Deberías volver a verlo unas cuantas veces. En realidad entiendes lo que estoy tratando de decirte, ¿verdad? No lo conseguirás la primera vez, ¿verdad? Así que recordemos, aquí mismo probamos este umbral principal y sacamos este CRT bajo y este CRT de 4 horas fue purgado y ahora podemos comenzar a buscar ideas comerciales y nosotros puede comenzar a buscar nuestra entrada en el marco de tiempo inferior en los 15 minutos. Pero antes de hacer eso, vamos a bajar al marco de tiempo de 1 hora, que es nuestro intermedio marco de tiempo y perfeccionaremos esta idea comercial aún más y vamos a ver a qué precio nos está diciendo en ese periodo de tiempo en particular. Entonces, aquí mismo pueden ver que dentro de ese CRT de 4 horas, tenemos otro de 1 hora. Micro CRT aquí mismo, justo encima del nivel de esquí, ¿verdad? Este CRT de 1 hora se formó justo encima de la estación de esquí. Nivel en forma de bloque de orden, ¿verdad? Así que puedes ver que hemos refinado el micro más grande. De un CRT de 4 horas a un CRT de 1 hora, ¿cierto? Y ahora vamos a utilizar este CRT refinado para encontrar una idea comercial. Ahora hay todo un marco lógico de cómo vas a hacer esto, ¿verdad? Y cómo se pueden refinar los niveles clave en CRT y
El marco de tiempo superior baja al marco de tiempo inferior marco y te lo explicaré en un capítulo aparte. Pero debes saber que esto llevará algún tiempo, ¿no? Y así es como se supone que debe ser y así es como se supone que debe ser. Podría explicar todo esto en una sola frase. Video para ti, pero eso no le va a servir al cachorro tampoco, ¿verdad? Quiero asegurarme de que tengas suficiente tiempo para digerir todo esto y realmente obtener el conocimiento que se supone que debo enseñarte y darte. Así que ten paciencia conmigo y no intentes apresurar nada, ¿de acuerdo? Así que aquí mismo puedes ver que este CRT de 1 hora fue purgado en un momento clave que es el macro de las 3 de la mañana. Es un momento realmente bueno para las purgas de CRT y este CRT fue purgado en ese momento y también probé este bloque de orden refinado de 1 hora, ¿verdad? Y ahora vamos a buscar una entrada en los 15 minutos. Ahora puede que veas que se trata de 1 hora. CRT, pero recuerda que es solo un CRT refinado. El CRT real es de 4 horas y se basa en alineación del marco temporal. Vamos a utilizar el 15 minutos para las entradas de un CRT de 4 horas, ¿verdad? Entonces entremos en el marco de tiempo de 15 minutos. Aquí mismo puedes ver que fue purgado en un momento clave y esta vela fue esa vela en particular que eliminó ese CRT, ¿verdad? Y ahora vamos a esperar este momento en particular. Vela para ser envuelta y vamos a tomar nuestra entrada modelo aquí mismo. Nuestro stop loss estará por debajo de este mínimo y apuntaremos al 50% opuesto del rango y eventualmente el extremo opuesto del rango, ¿verdad? Ese fue el desglose comercial del gol. Hemos discutido nuestro pensamiento de marco temporal superior. Proceso, ¿cuál fue nuestro proceso de pensamiento sobre el marco de tiempo semanal y el marco de tiempo diario y luego los refinamos hasta él? 4 horas, 1 hora y finalmente tomamos nuestra entrada en el periodo de tiempo de 15 minutos. Así es como vas a realizar tu análisis y generar ideas comerciales.